Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. Hoy venimos con estas botas que nos las han traído para cambiarle la suela, pero en este caso es una bota un poco particular. Quiero aprovechar esta reparación pues para denunciar un poco las malas prácticas de algunos fabricantes. Una bota, por ejemplo esta también tenía suela de poliuretano, pero le hemos eliminado toda la suela y la bota está cerrada, es decir, viene por aquí la piel, se mete hacia acá, tiene su plantilla y la bota es algo externo, con lo cual aquí tenemos la cavidad donde metemos el pie intacto, independientemente de que tenga suela o no tenga suela. Aquí podríamos meter perfectamente el pie. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso el fabricante ha optado por esa cavidad para meter el pie, la mitad la forma la piel y la otra mitad la forma la suela, con lo cual cuando nos quedamos sin suela resulta que nos quedamos también con la mitad del lugar para meter el pie. No, nos quedamos con medio zapato. Lo vamos a ver mejor al meter, imaginemos que esto es el pie, vemos que no lo cubre todo, con lo cual si ahora aquí pusiéramos una suela directamente hasta abajo, nos quedaría esta parte pequeña y no cabría ya el pie. Son las nuevas prácticas de la industria del calzado para dificultar la reparación, bueno, para hacer las cosas cada vez más obsolescentes, para que sea más difícil de reparar, para que la gente tire y compre, ¿no? Pero en este caso vamos a intentar repararlo, la vamos a intentar salvar de la basura, como sea. En este caso vamos a usar esta horma. Con un hilo vamos a ir cruzando el hilo de un lado hacia otro, hasta llegar de un extremo a otro, con lo cual vamos a dejar esto completamente, digamos, pillado a esta horma. Después lo vamos a poner con la horma metida, lo vamos a meter en estas suelas, lo vamos a vulcanizar y una vez que esté vulcanizado vamos a volver a coser por este filito, porque la idea es conseguir que esta suela haga la mitad de la cavidad para meter el pie, igual que venía antes, y la piel pues haga la otra parte, ¿no? Porque si no tenemos la horma esta metida que hace como si fuera un pie y lo metemos aquí, esto se cuela demasiado hacia abajo y la cavidad se nos queda pequeña y luego no hay manera de que se pueda usar la bota porque se queda pequeña. Es decir, esto se hunde y al final no se puede usar el zapato porque se queda pequeño. Así que nada, hoy me he extendido un poquito más en la explicación, pero bueno, quería dejar claro por qué ocurre esto con este tipo de marcas y bueno, cuál es la solución que le vamos a dar, que es un poco más complicada de lo normal, porque si esto estuviera cerrado, pues facilita más las cosas a la hora de arreglarlo. Así que nada, vamos a liarnos con ellas y a ver cómo queda. Dejo unos segundos el vídeo a velocidad normal para mostrar que es una tarea entretenida y que consume bastante tiempo. Buscamos la horma del tamaño correcto para la bota. Preparamos unos 2 metros de hilo encerado y procedemos a coser la bota para ajustarla sobre la propia horma y que posteriormente vulcanice la suela en la posición correcta.
Comprobamos que el tamaño de la suela encaja bien una vez está la piel ajustada a la horma. Como siempre que se trata de suelas de caucho, como lo son el modelo Camaleón, elegido en este caso, es necesario lijar bien la parte interior. Aplicamos la imprimación de halogenante a la suela y a la bota le podemos aplicar directamente el adhesivo sin imprimación por tratarse de piel. Pasados unos 20 minutos, encajamos en seco en la bandeja superior de la prensa Veragaz y comenzamos a reactivar con calor y una espátula. Una vez reactivado por ambas partes, lo pasamos a la bañera inferior donde la membrana aplicará presión por todo el perímetro de la bota. Despresurizamos. Y comprobamos que ambas suelas están correctamente alineadas en ambas direcciones antes de seguir con el siguiente paso. Una vez que ha enfriado el vulcanizado, podemos proceder al deshormado. El siguiente paso es un cosido integral de toda la suela. No es imprescindible hacerlo ya que el adhesivo es más que suficiente, pero en este caso tiene más una función de estética o acabado final del trabajo. Damos un cepillado ligero para quitar algún que otro resto de adhesivo. Con un soplete derretimos un poco la cera que tiene el hilo y sellamos los agujeros del cosido mejorando su estanqueidad. Los hilos, aunque ya han cumplido su función y no son necesarios, no suponen ninguna molestia y se pueden quedar bajo la plantilla. Acabamos de darle una segunda vida a unas botas que estuvieron a punto de acabar en un vertedero. Esta vez el fabricante no se ha salido con la suya. No ha conseguido que a través de su diseño malintencionado este par fuera desechado y obligando a la cliente a comprar otras nuevas con el mismo problema y con un coste 3 veces superior al de esta reparación. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, campanita de aviso y nos vemos por este canal con nuevos retos. Hasta la próxima.